Amén. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias por la oración. Y a los que han entrado mientras estábamos orando, los saludaré después, uno por uno, porque ahorita no los puedo ver. Vamos a estar hoy con el tema número 8 de familias valientes. De lo que hemos venido haciendo es el tema penúltimo, el último de la otra semana, y vamos a estar hablando de finanzas. Una vez que hayamos terminado con el de finanzas, entonces trasladamos conversando con el pastor para el lunes, porque los viernes estaré transmitiendo ya a partir del 5 de julio por YouTube, o sea, por Zoom, pero replicado en YouTube, este, lo que es solo Jesús, ya un tema que va alrededor de la persona de Cristo, de nuestro Señor. El día de hoy vamos a tener como tema el título El impacto de la tecnología. Eso es lo que vamos a aprender hoy. El impacto de la tecnología, y le puse como subtítulos Nuevos retos de la edad moderna. Hace muchos años yo había hecho este seminario, eh, lo había hecho en 7 temas, que fue hasta la semana pasada. 7 temas que tenían que ver propiamente o únicamente con lo que era la familia, lo que ya vimos, abuelos, padres, hijos, el desarrollo de la disciplina, todo esto que vimos en estas semanas. Pero debido a que las cosas han venido cambiando, le añadí 2 temas, que es este de la tecnología y el de finanzas, que es el que estamos estudiando hoy. Así que en Familias Valientes ustedes son los primeros que van a recibir estos 2 temas. Cuando me puse a analizar cuál es el texto que me podía servir a mí para darle fuerza, contenido, porque ustedes saben que si nosotros damos una enseñanza, estoy hablando de los hijos de Dios, de los cristianos, si damos una enseñanza y no tenemos argumento bíblico, entonces es una enseñanza espuria. Me refiero a que es una enseñanza que puede ser muy bonita, puede ser muy entretenida, pero si nosotros no tenemos bases bíblicas, no es una enseñanza que tenga un contenido eterno, que sea para el alma. Pensando en esto y analizando cuál es el texto pilar que podía usar para la tecnología, se me vino a la mente 1 Corintios 10:23. Ustedes pueden ver una niña ahí que está con un teléfono celular, una niña, calculo yo que esa niña de la figura podrá tener unos 5 o 6 años. No soy bueno para calcular edades, pero me imagino que debe andar alrededor de los 5 o los 6 años. Ella está jugando con su teléfono y ahí es donde pensé, Señor, tú nos das libertad, nos haces libres por medio de tu sangre, por medio de habernos resucitado en ti para hacernos nuevas criaturas. Eso nos da a nosotros libertad. Al hacer nosotros libres, entonces no tenemos nada que nos condicione en cuanto a la salvación. Eso estamos claros, eso lo hemos aprendido en otras clases. La salvación es gratuita, es por gracia y porque Cristo la quiere dar. Pero hay una responsabilidad humana en nuestros actos. Y entre esos que son donde nosotros debemos de dar cuentas a Dios de nuestros actos, está la crianza de nuestros hijos, que al final no son nuestros hijos, son de Él. Dice, ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? Él se está dirigiendo, por supuesto, que a los sacerdotes de Israel, que qué hizo con su pueblo, con lo que tenía que enseñarle a su pueblo, pero eso aplica para nosotros. Aplica para nosotros que nosotros tomemos y Dios nos pregunte, ¿qué hiciste con los hijos que te di? Los hijos de Él que nos dio, que son sus hijos, que son mis hijos. ¿Y por qué lo pregunto así? Porque nosotros no podemos ver a nuestros hijos como pertenencia, no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Cuando Él pregunta eso, ¿qué hiciste con los hijos que te di? Entonces nosotros tenemos que analizarnos cuál es nuestra responsabilidad a la hora de guiar a los hijos y la libertad en la que nosotros nos movemos. La libertad por haber sido salvos, porque ya no estamos condenados al infierno, sino que el Señor lo que hace es disciplinarlos en el día a día, nos va a disciplinar, nos va a castigar, a orientar, nos va a llamar a arrepentimiento, nos va a convencer de pecado a través del Espíritu Santo. Eso es en el día a día, pero ya la salvación está asegurada.
De ahí que el Espíritu Santo nos contrista, nos llama al arrepentimiento para poder estar siempre en sintonía con lo que Dios quiere de nosotros para Él. ¿Qué dice 1 Corintios 10:23? Pablo está hablando de esta misma libertad que yo les estoy hablando en un contexto de lo que podían o no podían comer una vez que el Señor los salvaba. Porque los fariseos o los religiosos de la época lo que decían era que las personas tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Esos eran los fariseos en el concilio de Jerusalén que se ve en Hechos capítulo 15, allá en el año 50. Ellos vienen y toman consejo de Jacobo y eximen de la circuncisión a los gentiles, los eximen de tener que practicar ciertos rituales, ciertos ritos, entre esos privarse de ciertas cosas como gentiles que son, y se les exigen nada más que no forniquen, que no coman de ahogado, que no practiquen la idolatría, y de ahí para no verse confrontados con los judíos, porque para ellos es demasiado abominante ciertas cosas, entonces dice, no se haga esto para que no haya confrontación. Entonces le dice que son libres, le dice al gentil en ese concilio, se hace una carta y que dice que se tiene una libertad. Cuando Pablo le escribe a los corintios, en ese mismo contexto de lo que son las prácticas religiosas, los rituales de los judíos, entonces le dice estas frases, y préstele atención, por favor, a la letra que puse con fondo azul. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito. Préstele atención al todo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando Pablo hace mención al todo, nosotros tenemos que dimensionar lo que él está diciendo. No lo podemos dimensionar simplemente, aunque lo está hablando en aspectos de fiesta, de comida, de celebrar ciertas cosas. Este todo, esto todo aplica más que las fiestas. Cuando nosotros entendemos que la salvación está asegurada en Cristo, Pablo está hablando desde un contexto de salvación, salvífico. O sea, nada de lo que yo haga me va a quitar la salvación, porque Dios me asegura la salvación en Jesucristo y me va a contristar a través del Espíritu Santo. Y si yo hago cosas que no le agradan a Dios, Dios me va a llevar al orden a través de la disciplina y del castigo. Entonces, ese todo está en un marco de que no hay nada, como lo diría Pablo también en otra de sus textos, o sea, ni la muerte, ni la vida, ni nada creado me puede apartar del amor de Dios. A ese todo se refiere. O sea, no hay nada que yo pueda hacer una vez que el Señor me selló para salvación para que yo pierda la salvación. En ese todo se encuentra. No significa que todo lo que yo haga está bien delante de Dios, ni todo lo que yo haga le agrada a Dios. Por eso es que Él dice, todo me es lícito en ese marco, pero no todo me conviene. O sea, aunque yo puedo tener la libertad de hacer las cosas, no voy a agradar a Dios en todo lo que hago. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo está separando la libertad que nos da Dios del libertinaje que se ha dado inclusive en nuestros tiempos. ¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad de actuar, elegir, decidir por uno mismo. Usted puede decidir, pero, y ahí es donde viene el pero, y me gustaría que lo subrayen ese pero. Yo puedo elegir, yo puedo actuar, yo puedo decidir, pero dentro de un marco de respeto. Primero hacia los derechos de los demás. No puedo hacer las cosas violentando el derecho de los demás, tanto el derecho humano como el derecho espiritual, tanto delante de la ley de Cristo como de la ley de los hombres. Y cuando yo hablo de la ley de los hombres, hablo de la ley moral, aunque hay leyes que son
legales, mas no son morales. Por eso es que también tengo que comparar la ley que estoy respetando con la palabra del Señor. Pero dentro de ese marco, la libertad tiene límites. Yo no puedo hacer las cosas así por hacerlas, nada más. La libertad tiene responsabilidades. Yo tengo y debo saber ser responsable de mis actos delante de Dios y delante del prójimo. Y la libertad tiene consecuencias también. La libertad tiene consecuencias porque cada vez que yo actúo, cada vez que yo hago algo, va a haber una respuesta hacia hacia los demás. Voy a afectar a mi entorno. No importa lo que yo decida, sea bueno o sea malo, voy a afectar a mi familia, a mis amigos, a las personas de la iglesia. Voy a afectar a muchas personas. Y si soy una persona que tiene poder político, si soy una persona que tiene un poder de liderazgo, voy a afectar al país. Siempre mis decisiones dentro de la libertad que Dios me otorga va a afectar a las demás personas. Pero cuando Pablo habla de esta libertad que tiene límites, responsabilidades y consecuencias, lo está hablando en el marco en que Dios me hace libre a mí. Voy a ver si puedo explicar la libertad con esta imagen que tenemos ahí. Vamos a pensar en una persona que es o era alcohólico. De hecho, hay hay una frase que dice que no existen exalcohólicos, que el alcohólico es alcohólico para toda la vida. Y digo que el alcohólico es alcohólico para toda la vida, como el adúltero es adúltero para toda la vida, como el mentiroso es mentiroso para toda la vida. Y si usted me dice por qué, le voy a decir porque Satanás sabe que esa es la debilidad. Y en el momento que nosotros nos exponemos, entonces él va a aprovechar y nos va a poner al frente lo que ha sido nuestra debilidad durante toda nuestra vida. Entonces, cuando usted ve la imagen que estoy presentando, que son unas cervezas, un grupo de personas, una persona que fue alcohólica y dejó el alcoholismo porque Cristo lo redimió, no debería de exponerse a venir y tomar una copa de licor, a tomar este vino, a tomar cerveza, no importa cuál bebida, si contiene alcohol, no debería de hacerlo. Y no debería de hacerlo por una razón, porque se expone a que esto que está en su carne le active algo del pasado y termine cayendo de nuevo en el alcoholismo. Eso pasa con la drogadicción también cuando se deja. Entonces, la libertad es esta. La libertad es que cuando una persona alcohólica le ponen una cerveza al frente, lo que quiero hacer es tratar de llevarlo a la esencia de la imagen. Cuando una persona le ponen una jarra de licor al frente y ha sido alcohólico, la libertad está en decir no, no lo voy a tomar, pero no te hace nada, no, no lo voy a tomar. Porque la libertad no consiste en que tome la jarra y se lo tome. Porque si toma la jarra y se lo toma, podría tener una muy alta probabilidad de que vuelva a caer en alcoholismo, por muy fuerte que se sienta, porque está hablando de la carne y la carne es débil. El espíritu está dispuesto, dijo el Señor, pero la carne es débil. Entonces, una persona que tiene libertad, la libertad que tiene es de no tomar lo que en lo que antes caía y poder decir con autoridad, no, no voy a tomarlo. O sea, desde un punto estrictamente legal, cuando estamos hablando de que algo me es lícito, que algo no me conviene, aunque me sea lícito, lo que está hablando es que lo legal, lo permisivo para un creyente, aunque tenga libertad para hacer las cosas, no tiene o no significa que todo lo que se le presenta lo deba hacer o lo tenga que hacer o se permita hacerlo. Porque esa libertad, si se toma de una manera irresponsable, podría traerle consecuencias muy graves, porque la libertad tiene consecuencias. Pero también tiene límites ese privilegio, que es lo que Pablo está hablando. Tiene límites. Hoy estamos hablando de la tecnología dentro de las familias.
Entonces, lo que deseo es que vayamos enfocando esto hacia eso. Usted podría tener la libertad de comprar una computadora, puede tener la libertad de poner internet, tiene la libertad de comprarle a su hijo un teléfono, tiene la libertad de ponerle internet a su hijo en el teléfono, pero tenemos que tener mucho cuidado con esa libertad. Cuando digo tenemos la libertad, significa que nadie le puede decir a usted qué hacer con su casa, con su plata, con sus hijos, no, excepto Dios, por supuesto. Pero usted mismo, dentro del marco que estamos estudiando de familias valientes, usted mismo debe de hacerse responsable de lo que usted le pone en sus manos a los hijos. Pero tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que lo hacemos. Puse una foto de una mano tomando un foco para ilustrar un poquito más lo que estoy diciendo. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy el que pago los gastos en la casa. Yo pago la luz, pago el recibo de agua, pago los recibos de teléfono, todo lo pago. Pero pudiera ser que yo dejo las luces encendidas todo el día, aunque no estemos en casa, y que llegara mi esposa y me dijera, apague las luces, porque se está gastando mucho. Y yo viniera y dijera, como soy el que pago, dijera, ¿y qué? Yo soy el que pago. No, ese es un límite de privilegio. El hecho de que yo pague no significa que yo puedo desperdiciar. El hecho de que yo pague no significa que puedo venir y tomar el dinero que es de la familia, que hablaremos la semana próxima de finanzas, que es de la familia, solamente como un capricho mío para gastarlo. O voy a poner este escenario, que porque yo soy el que gano el dinero y en la casa se está necesitando cosas importantísimas, arreglar la casa, tal vez eh, comprar una licuadora nueva, y yo vengo y me lo gasto todo en mí, en mis zapatos, en cambiar mi mudada, sin pensar en el bien de la familia. Eso es algo que yo no debo de hacer porque ya yo me debo a una familia. Yo debo de velar por esa familia. Es mi responsabilidad velar por mi esposa y velar por mis hijos. Bueno, mis hijos están grandes, pero estoy hablando en los que tienen hijos pequeños. Yo no puedo llegar y decir es porque yo pago. No, eso no. Eso es un límite. De la misma manera, si estamos hablando de que a los hijos no se les debe poner internet, y ahora vamos a profundizar un poco más en eso, que a los hijos pequeños no se les debe poner una tableta, un teléfono que pueda accesar cierta información, no debería ser, usted no podría salir con que de por sí yo soy el que pago, de por sí es mi plata, de por sí son mis hijos. Ese es el límite que nosotros tenemos que tener. Cuando Dios puso a Adán en el Edén, y cuando hablo de Adán y su esposa, una de las cosas que me dice Génesis en el capítulo 2, en el verso 15, es los límites que Dios puso desde el principio. La palabra de Dios me enseña a mí que Dios tomó a Adán, Génesis capítulo 2, verso 15. Dios tomó a Adán, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, en este caso está hablando de Adán y Eva, y lo puso, escuche, en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que lo primero que Dios hace es darle a Adán una tarea, trabajar en el huerto del Edén, guardarlo. No lo pone para ponerlo, no lo pone para que él piense hacer lo que le dé la gana, no. Aunque la gente dice que el hombre nació con libre albedrío, eso no es cierto. El hombre no nació con libre albedrío. El hombre se lo tomó para sí mismo. El hombre nació con la voluntad de hacer las cosas. ¿Podía escoger? Sí, sí podía escoger, por supuesto. Podía escoger hacer lo malo y podía escoger hacer lo bueno. Pero eso no significa que tenía libre albedrío. ¿Por qué no significa que tenga eso? Porque si yo digo que usted tiene libre albedrío, significaría que usted puede hacer lo que le dé la gana y no tiene consecuencias. Y eso no es así. El hombre fue creado con la voluntad, la capacidad de hacer lo correcto, pero también fue creado con la capacidad de escoger hacer lo incorrecto. Pero una vez que el hombre escogiera hacer lo incorrecto, el hombre, dice el capítulo 6 del libro de Génesis, iba a estar de continuo al mal. Eso es libre albedrío, es libre caída.
Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando Dios pone al hombre en el Edén, cuando Dios pone al hombre en el huerto, lo primero que le dice es que tiene que trabajar, que tiene que labrar el huerto. ¿Para qué? Bueno, para que el hombre tuviera una misión, para que el hombre tuviera propósito, porque Dios no trae al hombre al mundo solamente para que esté de niño bonito ahí. Igual que nosotros como padres traemos a nuestros hijos con un propósito. Traemos, me refiero a que Dios nos los da a nosotros, porque Dios es el que se lo da al padre y a la madre. Dios forma la familia. Pero cuando Dios viene y forma la familia, manda a los hijos con un propósito. A usted le pone con un propósito, criar a sus hijos, criar esas almas y guiarlas hacia el Señor. Escuche lo que le dice en el verso 16 de Génesis 2 acerca de la tarea que Dios le dice al hombre y los límites que le pone. Por eso puse una especie como de alambre de púas. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Quién lo mandó? Dios. No es una ocurrencia del hombre, sino que es algo que Dios dispuso. De todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está la libertad, la voluntad de ser ejecutada. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Ahí está la limitante. Esto no lo tiene que hacer. Entonces no tiene la libertad de hacer lo que no le da lo que le dé la gana, porque hay una consecuencia. Si él cae en libertinaje, al mal administrar su libertad, entonces le dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la consecuencia. El hombre no fue diseñado para hacer lo que quisiera, para escoger lo que quisiera. De ahí que cuando Jesús está en el Getsemaní y él está orando, una de las frases importantísimas que nos conecta a nosotros es esta. Cuando Adán le entrega la voluntad a Satanás, Jesús recupera esa voluntad para Dios. Cuando, cuando Adán entrega la voluntad a Satanás y entonces queda con su libre albedrío, no con lo que fue criado, sino que renuncia al poder de la voluntad, renuncia a la capacidad de hacer las cosas bien y decide hacer lo malo, entonces Adán, al ser un hombre corrupto, al ser un hombre ya con una naturaleza caída, tiene que ser expulsado del Edén, porque no va a regresar, porque ya no tiene voluntad. Perdió la voluntad, porque la voluntad, el poder de la voluntad viene a través de Dios y el poder de la voluntad viene a través del Espíritu Santo. El hombre caído es expulsado y es enviado fuera del huerto. Jesús en el huerto viene y en la oración dice, si es posible que pase de mí esta copa. Ahí está él denotando la capacidad que tiene él de escoger, pero escoge devolviéndole la voluntad a Dios lo que Adán había hecho contrario. Entonces le devuelve la voluntad a Dios y dice, pero que no sea como yo, sino como tú quieres. Ahí viene y reintegra, rehace, restituye lo que Dios quería en el Edén. Entonces, entendiendo lo que acabo de explicar en ese contexto específico de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23, agarrando los dos ejemplos que yo puse, lo que Pablo está discutiendo de la libertad es la relación que ellos tienen, los corintios, de comer comida sacrificada a los ídolos o otras prácticas que no los llevaban al infierno, ni tampoco era malo, porque la comida de los ídolos, pues es solo comida, dijo, pero él está enseñando a considerar, o sea, a considerar es a comparar no solo la legalidad de poder hacer algo, sino de las acciones y cómo afectan estas acciones, testimonios, la relación con Dios y la relación con las demás personas, o cómo influenciamos a las otras personas. Pablo está viendo dentro de lo legal y dentro de lo moral que nosotros tenemos que tener realmente un discernimiento de si las dos cosas se asocian y se acoplan. Pablo le está hablando a ellos en el campo de la esclavitud para que ellos entiendan cómo debemos de comportarnos nosotros para con Dios. Un esclavo, cuando era liberado por el dueño, habían tres formas de que un esclavo pudiera ser libre. Una, que el esclavo pagara por su libertad, pero como el esclavo no podía pagar por su libertad, porque era imposible, porque no ganaba dinero, era esclavo, entonces seguía siendo esclavo. La segunda forma era que el esclavo se escapara
y se pudiera ir a otras tierras, pero si lo agarraban lo mataban, por lo tanto no era libre, porque en el momento que lo agarraban, entonces le iban a quitar la vida. Y la tercera forma era que el amo lo liberara, que el amo viniera y le dijera, vas a ser libre. Cuando el amo liberaba al esclavo, lo invitaba a comer a él, al esclavo y a su familia a su mesa. Se sentaban a comer y eso era una señal de que él era libre. Cuando el esclavo amaba al amo tanto, tanto, tanto que quería seguirle sirviendo, aunque no fuera esclavo, entonces se hacía un pacto y el esclavo se le llamaba doulos. El esclavo pasaba a ser liberto, como lo ven ahí, ya no era un esclavo, sino un liberto, no eran considerados como ciudadanos, igual que las mujeres de cualquier condición social, pero este liberto quería seguir trabajando para su amo sin ser esclavo. Entonces se agarraba y se le hacía un orificio en la oreja derecha y se le ponía un arete que representaba que este esclavo era libre de andar por donde quisiera, que le pertenecía antes a un amo, ahora sirve a ese amo, pero con la libertad de moverse. Doulo se llama eso. Entonces Pablo está hablando en ese contexto del doulo. Somos libres para movernos, somos libres para actuar. Cristo nos hizo libres, pero queremos servirle al Señor por amor. Ya no estamos con el Señor por obligación, sino estamos con el Señor por gratitud, por agradecimiento. En Primera de Corintios, en el capítulo 8, en el verso 8 dice, claro que el Dios, que el, que Dios nos acepte, o sea, si Dios nos acepta con este ofrecimiento que nosotros le decimos, me hiciste libre, pero me voy a entregar a ti, voy a servirte a ti, voy a comportarme como tu hijo, voy a comportarme como tu siervo, voy a comportarme porque te amo. Claro que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues vamos a ser mejor, no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. Pero eviten, esta es la frase que deseo que le presten atención, pero eviten esa libertad que ustedes tienen, haga caer en pecado a los que son débiles. Ok, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo dice, ustedes tienen una libertad, pero tienen que cuidar cómo la administran. Usted como papá tiene una libertad porque es el papá. Usted tiene los recursos económicos, usted puede hacer con sus hijos así para criarlos como a usted le parezca. Nadie va a llegar y lo va a meter preso porque usted venga y no discipline a su hijo y se haga un berrinche, no lo va a meter preso por eso. Pero usted no puede permitir eso. ¿Y por qué no lo puede permitir? Porque usted debe transmitir esa libertad a su hijo para que no haya libertinaje. Y ahorita voy a hablar del libertinaje. Entonces, como usted tiene esa libertad para actuar, debe de actuarla con responsabilidad, entendiendo que tiene consecuencias y entendiendo que hay límites para ella. De la misma manera, para los tiempos actuales, en referencia a lo que es la tecnología, mis hermanos, la familia moderna que está, o sea, que tiene desafíos increíbles y hay muchas cosas que se le pueden presentar, deben de saber administrar los recursos que Dios está dando a través de la tecnología. Porque la tecnología bien usada va a dar buenos réditos. Un teléfono bien usado va a dar buenos réditos. Una computadora bien usada va a dar buenos réditos. Pero una computadora mal usada, un teléfono mal usado va a traer consecuencias nefastas para la familia, especialmente para los hijos. Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de si resistimos o no resistimos a la tecnología, porque no se trata de resistir a la tecnología por resistirla. Se trata básicamente de saber utilizar teniendo en consideración los efectos que pueda traer el uso. Es como que si nosotros en los tiempos que se inventó la bombilla, entonces nosotros nos hubiéramos alzado en huelga y decimos no queremos bombillas, queremos seguir solo con candelas. Queremos seguir con candelas porque eso es tecnología y no queremos que la tecnología venga a nuestras vidas. Eso le pasaba a la gente de la antigüedad y le pasa a la gente hoy en día, los creyentes.
Quedémonos con las candelas, no queremos tener el desarrollo tecnológico. No, 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 es cómo lo voy a usar. Hubo una persona que le llamaba al televisor el cajón del diablo, un predicador muy famoso, muy bueno, un excelente evangelista, que después empezó a salir por la televisión, se dio cuenta que lo que decía era absurdo, podía utilizar la televisión con este, con un buen norte, y este señor cambió su argumentación y más bien siguió usando la televisión. ¿Por qué? Porque las cosas tecnológicas, si se le da un buen uso, mis hermanos y mis hermanas, va a traer buenos réditos, como le estoy diciendo. A través de la tecnología podemos tener acceso a recursos educativos, como lo estamos haciendo ahorita, plataformas en línea, cursos a distancia, como lo hacemos con formación de formadores. Tenemos gente de Argentina, tenemos hermanos de Chile, tenemos hermanos de Nicaragua, tenemos hermanos de Costa Rica, tenemos hermanos en otras plataformas de México, Francia, de otros países que no se meten a este grupo, pero que nos siguen a nosotros cuando se ponen las publicaciones. Entonces, el uso bueno permite que nosotros podamos comunicarnos de tal manera que mientras están nuestros hermanos allá a 6,000, 7,000 kilómetros de distancia, podemos vernos en línea. Esto es bueno. Esto no tiene nada de malo. Podemos utilizar aplicaciones de mensajería de texto, como son las redes sociales, como es el WhatsApp, como son los Messenger. Podemos para poder estar en contacto. Eso no tiene nada de malo. El asunto es cómo lo voy a usar. Pues yo puedo usar un cuchillo para ponerle pan, mantequilla al pan, o yo puedo usar un cuchillo para asesinar a una persona. De la misma manera, yo puedo usar la tecnología de buena manera o la puedo usar de una manera equivocada. En la tecnología se pueden tener avances médicos increíbles, diagnósticos, tratamientos, medicina, que salva las vidas porque la tecnología ayuda a eso. Podemos hacer también acceso a recursos religiosos. O sea, me refiero, podemos entrar en programas como el que tenemos los viernes, que lo pasaremos para los lunes el 5 de julio, que se llama Conversando con el Pastor en el caso de nosotros. O podemos tener seminarios en línea y podemos profundizar el aprendizaje. Eso es bueno. Pero ¿cuál es el mal uso? El mal uso es cuando esta tecnología se convierte justamente en algo que no agrada a Dios, que era lo que Pablo decía. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El mal uso puede ser la adicción digital, el uso excesivo. Y pongo una niña porque cuando usted no le da límites a sus hijos, entonces usted está permitiendo que sus hijos vean esto como un libertinaje. Y eso no puede ser. Y lo peor aún, cuando usted violenta el primer mandamiento a través del uso de la tecnología. Me refiero a que por no tener que corregir al hijo, le da una chupeta electrónica con un teléfono, le da una chupeta electrónica con una tableta o una computadora para librarse de tener que corregirlo, de no tener que darle con la paleta. Entonces tome para que se calle, tome para que no llore. Cuando usted debe guiar a ese hijo para que sea reverente delante de Dios, para que sea obediente delante de Dios, sin necesidad de usar el cohecho. O sea, sin necesidad de usted de pagarle de alguna manera un tipo de soborno por su conducta. Usted no le paga a sus hijos soborno por la conducta. Usted no le da un premio a sus hijos por sacar buenas notas. No, no. Usted no le puede dar premio a sus hijos por sacar buenas notas porque sus hijos deben de sacar buenas notas porque es su responsabilidad. Usted no le da premio a su hijo porque recogió la ropa y la llevó a lavar o la puso en la lavadora, como sea. No le premia eso con darle un chocolate, con darle un premio, porque eso no se premia, eso es su responsabilidad. Pero tampoco usted puede premiar la mala conducta, que para que se calle usted le dé un aparato tecnológico con el fin de que no le caliente la cabeza, porque estaría quebrantando el mandamiento que el Señor nos enseñó en la clase pasada, donde dice en Proverbios capítulo 23, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol.
O allá en el Proverbio capítulo 13, en el verso 14, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Porque la corrección no es sinónimo de entretención. Usted no entretiene a sus hijos para que se porten bien. Sus hijos deben ser obedientes, deben ser reverentes, deben ser muchachos y muchachas, desde niños, desde muy pequeñitos, que sigan las instrucciones de sus padres. Me acuerdo cuando nosotros llegábamos a las casas, mi hermana, este, la que me sigue a mí, Priscila, que está en el grupo, ella tiene una distancia con nosotros de varios años, pero con mi otra hermana, la que está después de mí, tenemos un año diferente, nos llevaban a los dos pequeñitos a las casas y nos sentábamos en un silloncito y nosotros, quediticos, no agarrábamos nada, no nos metíamos a los cuartos, no tomábamos nada de las mesas, no jugábamos con las cosas de los demás. ¡Qué diticos! Sabíamos que si nosotros quebrantábamos eso que teníamos como conducta correcta en la casa ajena, nos iban a castigar en casa. Y sabíamos que era algo de fijo, nos iban a castigar. Si llegábamos, por ejemplo, hablemos de un templo, ahí nos íbamos a comportar, porque si no nos comportábamos, sabíamos que en casa teníamos esperando la paleta. Entonces, al fin de cuentas, sabíamos que allá estaba esperándonos eso. Bueno, en el caso de nosotros no era la paleta, porque sí era un poquito más agresivo. Pero me refiero, sabíamos que teníamos una consecuencia por nuestros actos. No nos entretenían, no nos llevaban un carrito, no nos llevaban una muñeca. No, sabíamos que teníamos que obedecer lo que mi papá nos decía. Quédese quedito, siéntese ahí y espere. Porque no es entretenimiento. Porque si nosotros pensáramos en el entretenimiento como corrección, caeríamos en los errores que cayó Elí con sus hijos. Elí, que era un sacerdote de Israel, que tenía dos hijos llamados Ofni y Fines, que cometían pecados mientras servían en el templo, le es llamada la atención a través de Dios por la forma en que él permitía lo que hicieran ellos. Y escuche lo que le dijo Dios a este hombre en 1 Samuel capítulo 2, verso 29, a este sacerdote Elí acerca de sus hijos. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Le está hablando a Elí en primera persona. Pero Elí no estaba haciendo eso, lo que le estaban haciendo eran los hijos. Pero para Dios era como si lo hubiera hecho él mismo, como si estuviera faltando él mismo, porque él tenía una responsabilidad de traerle reverencia a sus hijos delante del altar. Y sus hijos no tenían reverencia, hacían problemas inmorales, además de que menospreciaban las ofrendas que se le estaban dando al Señor. Entonces él recibe aquel llamado de Dios donde le dice, ya has honrado a tus hijos más que a mí. Le está reclamando a él, no a los hijos. Porque, mis hermanos, yo como pastor, yo no tengo que enseñarle a sus hijos conducta, ni en su casa ni en la iglesia. Es a usted al que le toca. Y es usted el que va a ser llamado a cuentas por Dios, no son sus hijos, es usted. Pero en el caso de Eli había algo que lo hacía diferente a sus hijos. Los hijos eran sacerdotes. Entonces había una doble responsabilidad. Eran hijos de Eli, que Eli los tenía que poner en orden, pero a la vez eran sacerdotes de Dios y por eso él dice, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. ¿Y qué decidió él? Decidió matar a esos hijos. Dios. ¿Por qué decidió matar a esos hijos? Porque había una doble falta, falta como padre y falta como sacerdote, sumo sacerdote que debía ordenar a esos hijos. Porque debía de traerlos a cintura, debería de traerlos a reverencia, debería de traerlos a enseñarles que estamos delante de un Dios grande, de un Dios santo y de un Dios que merece respeto. ¿Desde cuándo? Desde que son pequeñitos, porque Samuel fue llevado al tabernáculo, Samuel fue llevado al sacerdocio a ser criado por Elí desde que fue destetado. O sea, desde el momento que dejó de amamantarlo su madre, fue llevado y podía oscilar entre los 2 y los 3 años. Ya a los 3 años este niño recibía un efod cada año y debía de tener reverencia delante de Dios y ya pequeñito, este niño ya sabía cómo comportarse. El mal uso de la tecnología, mis hermanos, puede traernos a nosotros muchísimos problemas.
no solo delante de Dios, sino delante de los hombres y delante de nuestra propia familia. La desinformación, para darle un ejemplo, es un problema de las tecnologías mal usadas. Las plataformas, las plataformas digitales podrían estar propagando falsas noticias y nosotros apoyando esa desinformación en lugar de investigarlo. Usted ve cómo hay gente que manda un video y nada más se lo reenvían a otro. Mire lo que está pasando en Venezuela, mire lo que está pasando en Argentina, mire lo que está pasando en Colombia, mire lo que está pasando en Costa Rica. Y muchas veces son videos de hace muchos años. A veces no son videos ni siquiera del país mencionado. A veces son cosas que simplemente fueron manipuladas, fueron utilizadas para causar nada más impacto y que se vuelva viral. ¿Y qué hace el creyente? Agarra y lo reenvía. Agarra y lo reenvía. Entonces está facilitando la desinformación al reenviar cosas que son negativas, que de nada sirven, que de nada construye, que no debería estar siendo las enviadas. Entonces eso también, la desinformación es una forma de venir y agarrar la tecnología y utilizarla mal. La privacidad comprometida. Utilizar la tecnología simple y sencillamente para ser popular y hacer amigos y amigos y amigos. Cuando usted le cae una solicitud de amistad en Facebook, por dar un ejemplo, entonces simplemente lo recibo y lo recibo y lo recibo. Detrás de lo que usted está recibiendo, usted no sabe quién está. Usted debe ser cuidadoso, debe ser responsable, debe investigar a la persona que le está mandando una solicitud de amistad, no solo meterlo para llenar un montón de gente, sino ver qué es lo que sigue, qué le gusta, qué fotos tiene. Y entonces usted investiga eso, usted ve si lo recibe o lo bloquea. ¿Por qué? Porque está comprometiendo su privacidad y la de su familia, al grado que a través de esas personas que usted está recibiendo sin cuidar el aspecto de la privacidad de su familia, podría caer sus hijos en un acoso cibernético. Me refiero que a esos hijos a los cuales usted le está pagando la internet, no, ellos no tienen plata, a esos hijos a los cuales usted le está dando un dispositivo porque ellos no tienen plata para cobrarlo, entonces, en esa internet y en ese dispositivo podría, una vez que la gente accesa a su familia, saber quiénes son sus hijos y buscarlos como amistad hasta llegar el momento en que hagan contacto con ellos. Y ahí viene también el problema de los ataques sexuales para los hijos a través de la internet. También están los ciberdelitos, que si usted no tiene cuidado, a través de la internet, donde usted abre su privacidad, donde usted permite a la gente entrar a su casa, gente que ni conoce, pero están entrando a través de la pantalla porque no ha tenido el cuidado de analizar y de investigar no solo lo que usted recibe, sino lo que sus hijos reciben. Se pueden dar ciberdelitos como robo de identidad, fraudes electrónicos, acoso cibernético. Aparte de eso, mal usado también está la distracción espiritual. Cuando hablo de la distracción espiritual es, ¿qué hace usted con la tecnología? ¿Cuánto tiempo dura usted viendo una película? ¿Cuánto tiempo dura usted viendo series? ¿Cuánto tiempo usted dura estudiando la Biblia? ¿Cuánto tiempo dura usted orando? Haga un balance, haga un equilibrio. Haga un equilibrio para ver qué le está distrayendo de la práctica espiritual, al grado de desviar su atención a la oración y a la meditación. ¿Cuántas horas pasa usted viendo videos y cuántas horas pasa leyendo la Biblia? O se queda nada más con cuando va al templo y entonces le predican y lee los textos que están ahí en la pantalla, si es que hay pantalla, y se quedó con eso. Y el resto de la semana no abrió la Biblia, no tiene una disciplina de lectura bíblica. Ah, pero si tiene una disciplina de ver una película y ver otra y ver otra y ver otra, y son 10 horas en la semana, 10, 20, 30 horas viendo películas y nada de disciplina en la oración, nada de disciplina en la práctica de la lectura bíblica, porque su distracción espiritual está en la tecnología. También, mis hermanos, está la superficialidad espiritual que tienen algunos programas. Ahí yo puse algo. Quité los nombres de los participantes, pero muchos lo podrán haber visto. Debate judío entre pastor y el apóstol, perdón, debate entre un judío y un pastor, hablando de si Pablo hablaba hebreo o no hablaba hebreo. Entonces usted ve ahí que tiene 55,000 visitas eso. ¿Por qué? Porque la gente, en lugar de buscar temas
que sean realmente de edificación, se meten a ver que un sacerdote de la iglesia romana está peleando con un pastor y lo avergüenza, o viceversa, o está el otro saliendo ahí en un programa de 5 o 6 minutos criticando al otro, y no tienen una formación, sino que lo único que se están haciendo es tomando esa superficialidad a la cual se le llama tal vez mensaje bíblico, y lo único que están haciendo es llenándose de basura, nada más. Esto también es peligroso si se usa la tecnología para fragmentar la comunidad. O sea, estar tan metidos solamente en las redes sociales que ya no nos congregamos. Entonces, solamente por redes sociales. Yo puedo entender que alguien no se congregue porque está enfermo, que alguien no se congregue porque la distancia a donde tiene que ir es demasiado larga, pero en el tanto que usted pueda congregarse, usted debe de congregarse. Si hay algo que yo me siento muy contento con la hermana Silvia, es que ella encontró una congregación. Ella viene los lunes, ella participa con nosotros, ella escucha los mensajes de los viernes también, pero los sábados ella ya no está con nosotros porque ella encontró una congregación como debe ser. ¿Por qué? Porque no podemos fragmentarnos y quedarnos solamente con la tecnología sin olvidar que necesitamos esa coinonía, ese estar uno a uno, estar a la par. Porque entonces, claro, para eso es muy fácil nada más poner un botón y encenderlo. Pero eso no es lo que Dios nos llamó. El Señor nos llamó a través de el hermano que escribió el libro de Hebreos a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. También tenemos que tener mucho cuidado con la desinformación religiosa, porque eso lo que hace son ciegos guiando a ciegos. Personas que no tienen conocimiento, tendrán muchas ganas, pero no hay conocimiento. Tendrán muchas ganas, pero no hay es preparación. No hay estudio de la palabra, no escudriñan el mensaje, no escudriñan los textos y simple y sencillamente agarran y lo primero que se les viene a la mente lo tiran, y entonces gente nuevita, gente que está comenzando viene y se van al mismo hoyo que ellos están yendo. Tampoco olvidemos, mis hermanos y mis hermanas, que no se puede perder la conectividad, o mejor dicho, no podemos venir y estar separados con nuestra familia dentro de la misma casa por estar ocupados cada uno en su base tecnológica. Hay que compartir. No es que no se haga. Usted puede estar viendo sus cosas en su computador. Usted puede estar viendo sus cosas en el teléfono, pero salga, deje, comparta, vaya al parque, cómprese un helado, participen especialmente con sus hijos. Porque mis hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, entonces nosotros nos vamos a ver implicados delante de Dios en un reclamo como el que le hizo a Elí. ¿Por qué? Dice las estadísticas que en los estudios que se le hacen a los niños, el promedio de los asesinatos que ven entre los 0 años, o mejor dicho, cuando ya pueden sostener una tableta, hasta los 18 años pueden ver alrededor de 8.000 asesinatos y 100.000 actos de violencia. Claro, cuando crecen ya para ellos es común. Es muy común ver la violencia, es muy común ver el abuso, es muy común ver las inclinaciones sexuales, cuando me refiero a inclinaciones sexuales, a las inclinaciones sexuales depravadas, es muy común para ellos empezar a ver las cosas como normales, porque pasan de entre los 0 años hasta que cumple la mayoría de edad, viendo más de 100.000 actos de violencia, más de 8.000 asesinatos. Quiero poner un, espero que se escuche bien. Si no me dicen, yo creo que puse a compartir el audio también. Y quiero que escuchen, por favor, este mensaje cortito y sigo después hablando yo. No todo dibujo animado es apto para niños, ni toda serie que supuestamente es apta para niños es recomendable que la vean, pues muchas de ellas, a pesar de ser aptas, en su animación exhiben una serie de conductas inadecuadas o que no son acordes a la edad del niño. El Reino Infantil. El Reino Infantil es un canal de YouTube muy grande, con aproximadamente 42,5 millones de seguidores, que definitivamente son niños. El contenido de sus videos entre canciones y series animadas abarca a un rango de edad que comprende desde el año y medio hasta los 5 o 6 años aproximadamente. Entre sus series están los episodios de Pini. En esta serie se muestran conductas que no son acordes al público infantil,
pues muestran conductas adolescentes donde hay burla, menosprecio, trato despectivo, humillación, romance, vestimenta no acorde a la infancia, etc. En cuanto a las canciones, la gran mayoría giran en torno a personajes muy populares entre los niños, como La Granja de Zenón, que van dirigidas principalmente a un niño de 1 año y medio a 3 años de edad. En estas canciones se alternan entre contenido neutro, que distrae pero no enseña, y contenido que genera malos aprendizajes como impaciencia, impulsividad, glotonería, formas inadecuadas de relacionarse, travesuras, etc. Tomando en cuenta que estas canciones van dirigidas a un niño de entre 1 año y medio y 3 años de edad aproximadamente, no es recomendable que la vean, ni siquiera con supervisión y guía de los padres. Podrían pensar que es una exageración, pero ahorita les sustento el porqué. ¿Por qué crees que hasta los 3 o 4 años de edad la gran mayoría de niños son impulsivos? Y una vez que empiezan a hacer berrinche es casi imposible lograr hacerlos entrar en razón. Porque a esa edad son mucho más emocionales que racionales, y es así porque sus estructuras cerebrales de la emoción están desarrolladas, en cambio sus estructuras cerebrales de la razón están muy inmaduras. Por tal razón, todo estímulo al que esté expuesto tu niño tendrá el potencial de generar emociones en él, pero lamentablemente sin el filtro de la razón. Por lo anteriormente explicado, si tu niño en las pantallas ve travesuras y desobediencia que generan risas y alegría, asociará las conductas de travesuras y desobediencia a algo emocionalmente agradable, lo cual aumenta muy significativamente las probabilidades de que reproduzca esas conductas vistas. Además, tomemos en cuenta que los niños a esta edad no deberían ver ningún tipo de pantallas, pues según el estudio del psicólogo Eric Sigman, sugiere que a los menores de 3 años no se les debería de exponer a nada de televisión, ordenadores o videos. Y el neurocientífico Michael Desmurget va aún más allá, pues de acuerdo a sus últimas investigaciones, publicadas en septiembre del año pasado 2020, en su libro La fábrica de cretinos digitales, del cual te dejaré el enlace de resumen en nuestra descripción, afirma y sustenta que los niños no deberían estar expuestos a las pantallas hasta los 7 años. Siguiendo con el canal El Reino Infantil, hay algunas listas de reproducción de ese canal que supuestamente enseñan a hablar inglés, pero definitivamente no es así, ya que ese formato jamás enseñaría a hablar inglés a un niño de 2 o 3 años. Para esa edad se necesita otro tipo de formato o de enseñanza. Por estas razones, desde el punto de vista del bienestar psicológico infantil, no es conveniente que tus niños vean el contenido del canal El Reino Infantil. Sin embargo, si deseas distraerlo con canciones, podrías dejarle escucharlas, pero teniendo cuidado que no vea las imágenes que ahí transmiten. Para que esto no se te haga difícil, podrías conectar tu celular al equipo de sonido para que tu hijo no tenga la tentación de tener la televisión prendida. Masha y el oso. Masha y el oso es una serie de televisión infantil rusa y trata sobre las aventuras de Masha, una niña que es cuidada por un oso. Masha vive en el bosque con sus mascotas, un perro, una cabra y un cerdo. Ella obliga a los animales del bosque a que jueguen con ella, por lo que ellos le temen. Masha una mañana mira a una mariposa y la sigue. Cuando viene a darse cuenta, entra a la casa de un oso que había salido a pescar. Mientras juega ahí, Masha termina haciendo un gran desorden en toda la casa. El oso regresa a su hogar después de sus vacaciones de verano y ve todo el desastre causado por Masha. El oso intenta deshacerse de ella sin éxito y al final se vuelven grandes amigos. La trama recurrente de la serie es del oso intentando evitar que Masha se meta en problemas, pero con frecuencia el oso acaba siendo víctima involuntaria de las travesuras de la niña. En la serie, Masha constantemente incomoda al oso. Muestra conductas de desobediencia, desorden, suciedad, agresión, berrinches, falta de respeto, desconsideración a los demás, falta de empatía, etc. Esta serie va dirigida a niños entre 3, 5 o 6 años, y como te expliqué anteriormente, a esta edad el niño es muy susceptible a la sugestión. Fácilmente pueden identificarse con Masha y asimilar los mensajes, la información de los estímulos a los que está siendo expuestos sin mayor análisis o filtro racional, ya que su inmadurez cerebral se lo impide. 44 gatos. La serie 44 gatos narra las aventuras de Lampo, Milady, Pillow y Albóndiga.
miembros de la banda musical Buffy Cats. Ellos viven en el trastero de Pina, una anciana que los cuida y alimenta. Además, cada uno de ellos tiene un poder que los ayuda cuando están en apuros o cuando alguno de sus 44 amigos gatos los necesitan. Esta serie va dirigida principalmente a niños de 3 a 6 años, y no es conveniente que lo vean los niños si es que están sin supervisión y guía de un adulto, puesto que si bien es cierto, la temática de algunos capítulos encierra mensajes positivos, como la empatía, colaboración, amistad, etc., en el desarrollo de cada capítulo se pueden observar conductas tales como correr sin sentido, desordenar las cosas, no prestar atención, desobedecer, desconsideración a los semejantes y a la propiedad ajena, glotonería, etc. Es por tal motivo que, si un niño no está bajo la supervisión y guía de un adulto, fácilmente puede perder el mensaje e internalizar las conductas inadecuadas que ve en la serie. Quise traer, quise traer eh, este video corto acerca de cómo es que los niños pueden aprender equivocadamente de los dispositivos para poder reforzar lo que estoy diciendo. Podría sacar muchas cosas y muchas fábulas, películas como de Disney, de otros programas de niños, donde se ve realmente cómo los niños ven como normal el hacerse bullying, el ofenderse, la violencia, lo llegan a ver como normal desde pequeñitos. Entonces nosotros tenemos que sí permitir algunas cosas porque la palabra de Dios me es clara que todo me es permitido, pero no todo me es de edificación. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, aunque yo pueda permitir todo, debo de por responsabilidad delante de Dios, incluso delante de mis hijos, debo de enseñarles correctamente. Y si a eso le sumo que le doy una chupeta electrónica, así le llamo yo a eso en mi casa, sin fijarme ni siquiera qué están aprendiendo, qué es lo que está guiando a ese cerebro o a dónde está guiando esa mente, cada uno de los dispositivos. Cuando llego a la iglesia, que es donde podría escuchar un poquito, enseñarles reverencia, entonces los dejo igual, que se queden con una tablet, que se queden con un teléfono, que se queden haciendo otras cosas, acostados, tirados por ahí, sin nada de reverencia al Dios que los creó, al Dios que los va a llamar a cuentas y va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Elí, porque el Señor va a llamar a cuentas. Téngalo por seguro. Entonces hay que buscar un equilibrio entendiendo lo que el Señor enseñó perfectamente a través de su palabra. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna, dice Pablo, parecido a lo que leímos. Nada más que ahora en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, no me dejaré dominar por ninguna. Mirad, pues con diligencia, le dice a los Efesios en el capítulo 5, en el verso 15, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Subraya eso, aprovechando bien el tiempo. A los colosenses le dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él, se lo dice a los colosenses en el capítulo 3, en el verso 17. A través del salmista, a través del proverbista, nos dice en el capítulo 22, verso 6 de Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El Señor nos dice muy claro en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Mis hermanos, quiero cerrar acá para que tengamos un buen rato de conversación. La próxima semana estaré hablando de finanzas familiares, cómo las finanzas, el mal manejo de las finanzas lleva más a divorcios que el mismo adulterio, cómo el manejo mal de las finanzas puede llevar a agresión, abusos, a la esclavitud moderna que hoy en día está, que lo que hace es generarse un control sobre las familias. De eso vamos a hablar, pero no voy a aportar mucho en eso porque no es mi idea para hoy. Lo que deseo es que hablemos de la tecnología, de lo que hemos venido aprendiendo cada uno de nosotros en cada una de estas charlas y después, cuando ya vengamos
conversando con el pastor, voy a traer temas más amplios de familia para que podamos debatirlos, para que podamos conversar alrededor de ellos, para que se puedan hacer preguntas, para que podamos nosotros llegar realmente a entender los tiempos en los que estamos viviendo. Son tiempos difíciles y Satanás lo que está buscando es ayuda de los mismos padres para desviar a los niños. Y ya es suficiente con que esta agenda que está comprometiendo a la familia quiera evitar los nacimientos de los niños, quiera separar a las familias, quiera quitar las paternidades, quiera llevarlos por donde ellos les da la gana para que nosotros seamos también un aporte a esto como papás. Nosotros tenemos que enseñar, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que enseñar disciplina, tenemos que enseñar reverencia, tenemos que enseñar obediencia y no olviden, no olvidemos en conjunto, no olvidemos que el Señor nos va a pedir cuentas que estamos haciendo con nuestros hijos. Y si usted no castiga, si usted no disciplina, si usted no corrige a su hijo, es porque usted se ama más a sí mismo que a su propio hijo. Porque por no sufrir usted, por no venir y darle unos paletacitos, un par de paletacitos, que no lo tiene que hacer ni por siempre, porque no lo tiene que hacer por siempre, una vez que el niño respete lo que usted está diciendo, ya no va a tener que pasar más en esto. Si acaso serán 2 o 3 veces poniéndole mucho. Y si el niño es un poquito testarudo, entonces tal vez un poquito más, pero en un momento determinado, usted va a tener la respuesta obediente de su hijo, de su hija, pero no le dé confites, no premie el mal comportamiento, no le dé cosas para que juegue, no premie el mal comportamiento. Vamos a ir, como lo enseñamos en una de las clases, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la casa de abuelo, vamos a ir al hospital, vamos a ir al trabajo que tengo que hacer algo y se comporta. Aquí está la paleta, vamos a ir y si se comporta mal, la paleta lo está esperando. Mi hermano y mi hermana, yo le aseguro a usted que si usted lo hace bien y deja de amarse más a sí mismo y empieza a amar más a sus hijos, y amar a Dios que a sí mismo, eso le va a dar buenos réditos. Se lo aseguro porque Dios no se equivoca. Usted y yo nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Y eso, cuento de que dice el mundo que se va a traumar, no, 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 no se va a traumar. Al contrario, van a ser personas obedientes y con mucha reverencia a las cosas del Señor.